Esta canción. Así como leemos al leer la carta del apóstol Pablo a las diversas iglesias, se hace evidente que sentía un cariño especial y relación con algunas iglesias más que con otras iglesias. Por ejemplo, la iglesia en el área de Galacia, que había más de una, le causaron mucha angustia al apóstol Pablo porque estaban a punto de rechazar el evangelio de la gracia a, eh, a través de la fe por un evangelio diferente que era una combinación de obras y fe, lo que equivale a la salvación por obras, esfuerzo humano. Por ejemplo, leemos en Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Del mismo modo, la iglesia de Corinto creó una fuente constante de problemas para Pablo porque eran un grupo de creyentes carnales, no espirituales, inmaduros, y condujo a todo tipo de comportamiento incorrecto que Pablo tuvo que reprender constantemente y corregir. Divisiones, inmoralidad, demandas judiciales entre ellos, un uso egoísta y sin amor de sus dones espirituales, consumidos ellos mismos, egocentristas, etcétera. Es más, además, en 2 de Corintios, algunos de los corintios habían cometido el grave error de escuchar a los falsos maestros que acusaban a Pablo de no ser un apóstol legítimo, de aprovecharse económicamente de ellos y de ser un terrible orador público. No es de extrañarse que Pablo grite en 2 de Corintios 6, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par, no estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Entonces no hay duda de que Pablo tuvo su parte de angustia con algunas de las iglesias que había fundado. Esto es duro para él, pero por otro lado, habían ciertas iglesias que Pablo también tenía una gran relación con ellos y le daban una gran alegría y que eran una bendición increíble para él. Y una de esas iglesias era la iglesia de Filipos. Observen las cosas dulces que dijo Pablo sobre esta iglesia y la relación especial que compartieron con él. Vemos en la carta de Filipenses 1:3 dice, doy gracias a Dios siempre que me recuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro y todo con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y en Filipenses 4, Pablo les dice que ellos eran la única iglesia que era suficiente atenta para considerar sus necesidades y enviarle una ofrenda de amor. E hicieron esto no una, sino 2 veces. Mientras que la carta de Pablo a los filipenses incluía verdad doctrinal y enseñanzas prácticas sobre la vida piadosa, es también una nota de agradecimiento por su amabilidad. Él está diciendo que él aprecia el que ellos sean tan amables, tan considerados, tan generosos y considerados con él.
Por tanto, es obvio que desde el principio la iglesia de Filipos fue muy querida por Pablo y tenía un lugar especial en su corazón. Los amaba y ellos lo amaban a él. Pero la iglesia de Filipos era querida y especial para Pablo, no solo porque había un amor mutuo entre ellos, sino también porque esta fue la primera iglesia plantada en el suelo de Europa. Como ven, con el establecimiento de esta iglesia, la cristianidad ahora tenía un pie en Europa y desde ahí se extendería por todo el continente. Como ven, la fundación de la iglesia de Filipos cambió el curso de la historia humana. Mientras que el imperio romano había gobernado previamente esta parte del mundo sin rivalidad ni de nadie ni nada. Ahora, con la entrada del evangelio en Filipos, Jesucristo comenzó a reinar y gobernar sobre aquellos que había salvado y Europa nunca sería la misma. El maestro bíblico G. Campbell Morgan explicó el significado de la iglesia de Filipos y su impacto en la historia mundial de esta manera. Él escribió: qué poco sabe el mundo de los movimientos divinos. Roma tenía una pequeña idea ese día, que la camioneta del ejército de su último conquistador había tomado posesión de una de sus defensas frontales. El día en que Pablo se apresuró desde Neápolis a lo largo de las 8 millas hasta Filipos y entró en la ciudad e hizo los arreglos para su propio alojamiento, la bandera fue plantada en una colonia fronteriza de Roma, que eventualmente haría necesaria la bajada de su bandera y el cambio de la historia del mundo. Ahora, la semana pasada vimos cómo comenzó la iglesia de Filipos. Todo comenzó con la conversión de una sola persona, una exitosa mujer de negocios llamada Lidia. Eso lo vemos en Hechos 16, en el versículo 13-14, dice: y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ahora, aparentemente, algunas de las otras mujeres que asistían a esta reunión de oración a la orilla del río también tuvieron sus corazones abiertos por el Señor para el mensaje del evangelio que Pablo estaba compartiendo, porque leemos en el versículo 15 que Lidia y su casa, que probablemente significa estas mismas mujeres que también trabajaban para ella, fueron bautizadas, confesando públicamente su nueva fe en Cristo. Y así tenemos los comienzos de esta nueva iglesia local en Filipos y la primera iglesia en toda Europa. Pero escuchen muy atentamente, porque lo que sucedió después es muy significativo y francamente bastante predecible. Satanás se movió para atacar el trabajo de Dios en Filipos, y esto es un patrón que hemos visto a lo largo del libro de Hechos, que tan pronto como Dios comienza a invadir el reino de Satanás, proclamando el evangelio y la salvación de las almas perdidas, el diablo contraataca atacando a la iglesia. Vimos esto con la iglesia de Jerusalén, cuando la estrategia del diablo era tratar de silenciar a los apóstoles, moviendo el Senedrín para meterlos en la cárcel. También vimos a los ataques del diablo contra la iglesia de Jerusalén al intentar debilitarla y comprometer su integridad a través de la mentira de Ananías y Zafira, que eran esposo y esposa. Habiendo fracasado allí, luego trató de destruir la unidad de la iglesia, agitando un conflicto entre los creyentes de habla hebrea y los creyentes de habla griega sobre la distribución de alimentos para sus viudas. Y cuando eso tampoco funcionó, Satanás atacó a la asamblea de Jerusalén entera al instigar una severa persecución del gobierno dirigido por Saulo de Tarso. Y después que
Samaria recibió el evangelio, el maligno estaba allí para atacar la obra de Dios al levantar un hombre llamado Simón que trató de corromper la obra de Dios al intentar comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Del mismo modo, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé en la isla de Chipres, Satanás se esforzó por obstaculizar la difusión del evangelio utilizando un falso profeta llamado Bar-Jesus, que trató de alejar a su jefe, el gobernador de la isla, de la fe. Entonces, el patrón que vemos en el libro de los Hechos es que siempre que y donde sea el evangelio avance, Satanás siempre está ahí para atacarlo. Y eso es exactamente lo que hizo cuando el evangelio se mudó a Europa y se fundió en la iglesia de Filipos. Y esto es lo que Lucas nos dice que sucedió después de que Lidia y sus sirvientes fueron salvos, mientras que continúa contándonos la historia sobre el ministerio de Pablo. Y lo vemos en Hechos 16:16. Dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Ahora, como les dije la semana pasada, la ciudad de Filipos, siendo una colonia romana, era vista como una Roma trasplantada, una ciudad en miniatura de cultura romana, forma de vida y forma de pensar como los romanos. Por lo tanto, Lucas deliberadamente resalta ciertos residentes de la ciudad de Filipos y su capacidad de respuesta al evangelio, con el fin de hacer el punto de que romanos aceptarán a Cristo, que la salvación en Cristo será recibida por algunos romanos. Y Lucas elige tres romanos que vivían en Filipos, para ilustrar la verdad que no solo la gente romana serán receptivos al evangelio, pero la gente romana de completamente diferentes ámbitos de la vida van a ser receptivos al evangelio. Y así, habiendo ya dicho acerca de la conversión de Lidia, la empresaria rica y exitosa, Lucas pasa a los próximos versículos a decirnos acerca de alguien que estaba en el extremo completamente opuesto de la sociedad. Nos cuenta sobre una esclava poseída por un demonio y su encuentro con el evangelio. Y aunque Lucas no declare explícitamente que ella se convirtió en Cristo, parece que este fue el caso, porque su liberación de la posesión demónica se presenta entre las conversiones de Lidia y del carcelero de Filipense. Pero escuchen con cuidado, porque la historia de esta esclava endemoniada no es simplemente acerca de su encuentro con el evangelio, pero su historia se cuenta porque ella es el instrumento que Satanás usó para tratar de frustrar y obstaculizar la labor de los misioneros en Filipos. Sin embargo, su estrategia no funciona. De hecho, le salió el tiro por la culata, porque en lugar de detener la propagación del evangelio, avanzó la difusión del evangelio, ya que la salvación de esta esclava llevó a Pablo y a Silas a ser perseguidos y metidos en la cárcel, y como resultado de eso pudieron llevar al guardián de la cárcel y su familia a fe en Cristo. Entonces, una vez más vemos que Satanás no tiene el poder de detener la propagación del evangelio, a pesar de que se esfuerza muchísimo por hacerlo. Pero incluso aunque Satanás fracasó
en su intento de frustrar el evangelio, lo que aprendemos de este pasaje de las Escrituras son lecciones críticamente importantes acerca de cómo el diablo trabaja y sus estrategias para atacar el evangelio. Y estos son lecciones tan importantes para nosotros aprender, porque el diablo sigue tratando de obstaculizar el evangelio y él es realmente no creativo en absoluto, porque utiliza las mismas estrategias hoy como lo hizo en el primer siglo, y necesitamos estar conscientes de ellas, no sea que seamos ingenuos y sin discernimiento y caigamos en sus sutiles mentiras. Entonces, la historia de esta esclava demónica y su salvación es increíblemente instructiva para nosotros, como lo vemos. Lucas retorna su historia en el versículo 6. Vemos que él empieza con la niña esclava demónica. Él dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Habiendo terminado de contarnos la historia de la conversión de Lidia, Lucas ahora nos cuenta sobre otro encuentro que los misioneros tuvieron con otra dama de Filipos, alguien muy diferente de la rica y exitosa Lidia. Comienza diciéndonos que tal como los misioneros habían encontrado inicialmente a Lidia al salir de la puerta de la ciudad un sábado a un río cercano donde un grupo de mujeres tenía una reunión de oración, entonces en otro sábado viajaron a ese mismo lugar de oración, pero esta vez sucedió algo inusual. Lucas dice que mientras caminaban hacia ese lugar de oración, una esclava que tenía un espíritu de adivinación nos recibió. Es decir, así que en algún lugar del camino se encontraron con esta joven y Lucas la describe como una esclava, lo que significa que ella era una ciudadana que no era una ciudadana libre, que era propiedad de alguien. En realidad ella tenía varios dueños, porque la última parte del versículo dice que ella trajo a sus amos gran ganancia a la adivinación. Y la razón por la que pudo ser adivina fue porque estaba poseída por un demonio, lo que significa que estaba habitada por un demonio y bajo su control, lo que Lucas describe como tener un espíritu de adivinación. Ahora, déjenme determinar este punto y explicar exactamente lo que Lucas nos está diciendo sobre esta esclava. En primer lugar, la forma en que la expresión tener un espíritu de adivinación se lee en el texto griego es que ella tenía un espíritu de Pitón, que es una referencia a una serpiente legendaria en la mitología griega que custodiaba un famoso santuario en el centro de Grecia conocida como el oráculo del Delfos. Finalmente, según cuenta la leyenda, esta Pitón o esta serpiente fue asesinada por Apolo, el dios de la profecía. Y a partir de ese punto se creía que Apolo estaba encarnado en la serpiente y por lo tanto cualquiera que estuviera en contacto con Apolo tenía la capacidad de predecir el futuro, y así la razón por la que esta joven era adivina. Sin embargo, la triste realidad era que estaba poseída por un espíritu maligno, la que el Nuevo Testamento identifica como un demonio, uno de los ángeles caídos que se unieron a Satanás cuando antes de la creación, que se rebeló contra Dios. Y la razón por la que pudo contar los próximos eventos fue porque el demonio que la habitaba y la controlaba la usaba como portavoz para predecir eventos futuros. Y la gente le gustaba esto, tanto es así que hizo una gran cantidad de dinero para sus amos adivinando.
Como verán, a diferencia de Lidia, que ganó mucho dinero vendiendo telas teñidas de púrpura, esta pobre esclava no tenía nada que le perteneciera a ella y todo lo que poseía pertenecía a sus amos y los hizo muy ricos ya que ellos la explotaban financieramente. Y la razón por la que hizo tanto dinero a sus dueños es porque al predecir el futuro era una parte el predecir el futuro era una parte importante del mundo griego y romano antiguo. Así como un erudito explicó por qué la adivinación era tan popular y lucrativa en aquellos entonces. Él escribe, los griegos y los romanos ponen gran valor en augurio, predicción y adivinación. Ningún comandante se embarcaría en una gran campaña militar, ni un emperador habría o haría un decreto importante sin consultar primero un oráculo para ver cómo podría salir las cosas. Una esclava con un don clarividente era una verdadera mina de oro para sus dueños. Ahora, es posible que ya no creamos en la mitología griega, pero los adivinos todavía existen y muchas personas los buscan. Algunos de ellos son sin duda falsos, simplemente tratando de ganar dinero con las personas, engañándolos. Sin embargo, algunos adivinos son muy reales, ya que son satánicos, al igual que esta esclava fue siendo poseída por un demonio, que son capaces de hacer predicciones de carácter sobrenaturales, pero son malvados, malignos, y su objetivo es esclavizar las personas en lo oculto, que sean esclavizados por el diablo. Por lo tanto, debería ser evidente que ninguno de nosotros debe mirar a un adivino o algo así como estas personas que predicen el futuro, como un astrólogo para cualquier cosa. Si lo hacemos, corremos el riesgo de abrir a las influencias demónicas. Ahora, en el caso de Pablo y sus tres colegas misioneros, no estaban buscando a esta joven, sino que Satanás, su verdadero maestro, la envió con ellos con el propósito de atacar el evangelio. Pero miren lo que dicen Lucas en Hechos 16, 17, dice: está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Lucas nos está diciendo que al encontrarlo, esta esclava adivina o poseída por el demonio, cuando se dirigía a la reunión de oración junto al río, ella está diciendo que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que proclaman el camino de salvación. Y ahora la pregunta es: ¿por qué esta esclava demónica haría esto? Y esto es debido a lo que dijo Pablo y sus hombres al seguir. Él dice, es porque esto era cierto, que ellos eran misioneros del Dios Altísimo y que estaban proclamando el camino de la salvación. Ella estaba haciendo esto porque estaba diciendo que estos hombres estaban representando a Dios. Pero ¿cuál es la estrategia del diablo hablando de Pablo y sus colegas de esta manera? Escuchen con atención. La estrategia de Satanás en anunciar la verdad y tratar de infiltrar el evangelio, dando la apariencia de que es lo que esta niña estaba practicando, estaba en alineación con lo que estos misioneros enseñaban y practicaban. Es decir, Satanás quería que la gente pensara que la esclava era parte del grupo de los misioneros, que lo que ella estaba diciendo es lo mismo que ellos estaban diciendo, el mismo mensaje, la misma cosa. Como ven, estos son uno de los ataques más fuertes que hace el diablo.
son ataques bastante sutiles que uno no se da cuenta, porque en lugar de atacar el evangelio y oponerlo, él está aparentando de que está en acuerdo, y una vez que hace esto, él entonces puede llevar a la gente por un mal camino y distorsionar el evangelio. Escuchen cuidadosamente, esto es todavía una de las cosas que Satanás hace, donde él aparenta estar en acuerdo con la verdad cristiana, a fin de que sea la forma de unirse, y lo que resulta eh, es terminando ser una religión falsa o un culto que afirman creer en Jesucristo y utilizan una gran cantidad de terminología bíblica, pero que defienden herejías condenables, y que cambian el evangelio. Escuchen, el hecho de que esto con el catolicismo romano, hay una serie de doctrinas bíblicas que el catolicismo mantiene, como la deidad de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, la Trinidad, la Biblia como la palabra de Dios. Pero en el corazón del catolicismo romano está Satanás, quien al parecer está de acuerdo con el cristianismo, ha logrado distorsionar el evangelio de la gracia, y como resultado ha engañado a millones de personas al inventar un sistema de mentiras religiosas que enseñan que una persona tiene que ganar su camino al cielo. Cada culto con alguna conexión con el cristianismo hace lo mismo. Mormonismo, Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana y otros, porque detrás de cada culto está Satanás, dando la impresión de que su sistema de creencias en el verdadero mensaje cristiano es cierto, cuando no lo es. No es nada pero una distorsión de la cristianidad bíblica que engaña a las personas, a pesar que la forma de salvarse es por su propio esfuerzo. Ellos quieren que crean eso. Escuchen, la Biblia enseña que Satanás es un mentiroso. Eso es lo que Jesús lo llama en Juan 8, mentiroso y padre de mentiras. Sin embargo, eso no significa que todo lo que Satanás dice está mal. Usted ve, a veces él dice la verdad para adaptarse a su propósito malvado. Y eso exactamente es lo que él hizo con la religión falsa que se hace pasar por cristiana, al abrazar algunas verdades bíblicas para dar la impresión de que solo ellos presentan el verdadero mensaje bíblico, pero todo es un engaño. Satanás siempre hace esto. Mire, la Biblia habla muy claramente de Satanás como un engañador, y que sus siervos también son engañadores, siempre tratando de mantener a la gente en contra de la verdad. Nuevamente la Biblia habla muy claramente de Satanás como un engañador, y que sus siervos también son engañadores. Pablo habla en 2 de Corintios, en capítulo 11, versículo 1, dice: ojalá que me soportaréis un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo está diciendo que él tiene miedo de que el diablo los haya engañado. ¿Cómo Satanás engaña a la gente? ¿Cómo los mueve de la pureza y devoción a Jesucristo? Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que ellos aparentan de ser hombres correctos y que
que son realmente de Cristo, pero no lo son, son engañosos. En unos versículos más adelante, Pablo lo dice en el versículo 13 de 2 de Corintios, dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaron como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Permiten darle un ejemplo contemporáneo de la estrategia de Satanás, de cómo él engaña a las personas para que crean que respaldan el mensaje de Jesús. Él trata de engañar a las personas para que crean que creen de verdad en Jesús, mientras que su objetivo todo el tiempo es de alejarlos de Jesús y llevarlos al error. Edgar Cayce es un nombre un tanto olvidado hoy día, pero él era muy popular en el siglo XX. Era conocido como el profeta dormido porque entraba en trance y luego daba todo tipo de información supuestamente del mundo espiritual. Al escribir sobre Edgar Cayce, un conocido pastor dijo esto: debido a que algunas de sus predicciones se hicieron realidad, él es considerado incluso como por algunos cristianos, desafortunadamente, como un portavoz autorizado. Sus seguidores publicaron un libro en el que toma los hechos del Nuevo Testamento y entrelaza con ellos muchas revelaciones espirituales y lecturas clarividentes. Es una mezcla de espiritismo y cristianismo, todo diseñado para atraer primero a las personas con la verdad y luego llevarlas al error. Y eso es exactamente por qué el diablo trajo a esa esclava para que siguiera a Pablo y a sus compañeros, gritando la verdad sobre ellos. Era la verdad, pero se hizo con el propósito de engañar a las personas para que pensaran que el ocultismo y los demonios estaban de acuerdo con lo que estos hombres estaban haciendo y diciendo. Entonces, ¿qué debían hacer los misioneros? Aquí tenían a esta mujer poseída por el demonio que los seguía, gritando a todo pulmón que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo y que estaba proclamando el camino de la salvación. Bueno, el versículo 18 nos dice lo que hicieron. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Lucas nos informa que no fue un encuentro esto fue un encuentro incómodo con esta mujer. Él nos dice que ella continuó gritando sobre los misioneros durante muchos días, sin duda atrayendo a una multitud que luego escuchaban a Paul y a otros hombres que les daban el testimonio de Cristo. Nuevamente, Pablo finalmente tuvo suficiente de esto y él dijo que pues el tiempo había llegado a tomar acción, y en el versículo 18 Pablo de inmediatamente pues le dijo a ese espíritu demoníaco que saliera de ella, lo que significa que estaba perturbado por esta publicidad satánica inoportuna, y sin duda estaba afligido por la condición de esta pobre joven, así que Pablo, ahora regresando, habló directamente con el espíritu demoníaco que vivía en esta joven y le ordenó en el nombre de Jesucristo que la dejara. Y él salió de ella inmediato. Y lo que Lucas nos dice, que el demonio, que el demonio partió de inmediato, lo que quiere decir que esto da y nos confirma la autoridad apostólica
de Pablo para expulsar estos demonios. Durante su ministerio terrenal, Jesús había expulsado a muchos demonios de las personas y les dio a sus apóstoles la autoridad para hacer lo mismo. En Marcos 3 vemos eso, en el versículo 3 dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. De nuevo, en 2 de Corintios 12 vemos eso. Entre vosotros se operan las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de las señales, pródigos y milagros. Así que escuchen, eso de expulsar demonios no es algo que nosotros debemos de ir por ahí haciendo. Esto es, no hay ninguna carta en el Evangelio que nos manda o nos comanda de ser exorcistas. Escuchen, el diablo no nos va a escuchar a nosotros, no me va a escuchar a usted o a mí. No, a nosotros no nos han dado ningún poder apostólico especial para expulsar a estos demonios. Entonces, ¿qué debe hacer si usted encuentra a un demonio en alguien? Predica el evangelio a la persona que tenga este demonio. Si aceptan a Cristo, entonces el demonio se irá. Porque los demonios no moran en verdaderos creyentes. Y en su vida diaria, si está siendo oprimido por el diablo, la forma en que lucha contra él no es hablando directamente con él y ordenándole que se vaya, sino usando la armadura espiritual y las armas que Dios le ha proporcionado. Nuevamente, usted no le habla a él directamente o le manda que se salga. Usted usa su armadura espiritual y las armas que Dios le ha proporcionado. Esto se lo leí al principio, pero lo voy a leer nuevamente en Efesios 6:10. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Hay muchos mensajes además de esto. No me escuchen a mí, pero escuchen este mensaje. Nuevamente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hace esto? Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad. En cualquier día usted puede estar atacado por Satanás, pero tiene que tener la armadura de Dios para poder estar firme. Él dice, está firme. Nuevamente, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuchen, estos son los recursos a nuestra disposición que Dios nos ha dado para defendernos de los ataques del enemigo. Sin embargo, Pablo, siendo un apóstol, él pudo expulsar este demonio de esa pobre niña y fue entregada de inmediato, porque el demonio se vio obligado a obedecer la autoridad apostólica de Pablo, por lo que inmediatamente se apartó de ella. Ahora, como dije antes, Lucas no dice explícitamente si esta joven se volvió a Cristo para salvación, pero el hecho de que él
presente su historia entre las conversiones de Lidia y el carcelero filipense, parecería sugerir que ella se hizo creyente y se convirtió en parte de la nueva iglesia de Filipos. Y lo que esto nos dice es que el Evangelio de Jesucristo no es obstaculizado por Satanás. Y les señalo esto porque hay algunos aquí que, aunque no están habitados por un demonio, ciertamente conocen el poder de Satanás en sus vidas a través de adicciones que han causado estragos en sus vidas, a través de momentos de pánico. Y estas adicciones y preocupaciones ellos pueden ser liberados de esto, del poder de Satanás. Lo primero que debe hacer es arrepentirse de su pecado y recurrir a Cristo para que lo salve, con una actitud de sumisión a Él, como su Señor, para venir a Él para su salvación. Y al hacer esto, comienza a luchar contra estas adicciones y tentaciones, aprovechando la armadura que Dios le ha provisto, como enseña Pablo en Efesios 6. La Biblia nos dice que no tenemos que ser esclavos a Satanás. El Evangelio nos libera de estas ataduras. Esa fue la experiencia de esta esclava. Ella ahora era libre, pero eso creó un gran problema para sus dueños, porque cuando el demonio se apartó de ella, su capacidad de ganar dinero con su adivinación también se fue. Como alguien lo ha dicho tan acertadamente, cuando Pablo exorcizó el espíritu de que la poseía, también exorcizó su fuente de ingresos. Y así vemos que los dueños de ella estaban furiosos, y eso es lo que Lucas nos dice en Hechos 16, 19 a 21. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Entonces ellos agarraron a Pablo y a Silas, estos amos de la esclava, y los arrastraron al mercado conocido como el Agora, que también sirvió como el centro de la vida de la ciudad, y los llevan ante los gobernantes locales, conocidos como magistrados, que eran los principales funcionarios de esta colonia romana. Y allí comenzaron a acusar a Pablo y a Silas de perturbar la ciudad, porque al ser judíos estaban introduciendo costumbres que eran ilegales para los romanos. Es lo que ellos estaban diciendo. Verán, de lo que estaban acusando a Pablo y Silas fue introducir una religión extranjera en la ciudad, lo que era un delito grave, porque los romanos solo se les permitía practicar una religión que no había sido sancionada por el Estado, o como mínimo una religión que no ofende las leyes y los modos de vida romanas. Ahora, como sabemos, eso fue el cargo oficial contra Pablo y Silas. Sin embargo, la verdadera razón por la que estaban tan molestos con ellos es porque su fuente de ingreso acababa de ser eliminada. Pero en lugar de ser honestos sobre su ira, presentaron sus cargos apelando a los perjuicios raciales de estos funcionarios contra los judíos y su orgullo racial como romanos, que se consideraban superiores a los demás. Y la prueba de que el antisemitismo jugó en esto es que ellos solo agarraron a Pablo y a Silas y no a Timoteo y Lucas, porque Timoteo y Lucas eran gentiles.
Ahora, lo que estamos viendo aquí es el comienzo de la persecución que estallará en Filipos contra Pablo y Silas. Y veremos más sobre esta persecución la próxima semana. Ya que una vez veremos cómo el Evangelio vence a toda oposición, inclusive la persecución del gobierno. No dejen que Satanás lo engañe. La principal lección a tener en cuenta es que Satanás es un engañador y ha tenido un gran éxito a lo largo de los años engañando a las personas a aceptar error que piensan que han encontrado la verdad. No deje que los engañe usted. El Evangelio de Jesucristo es tan diferente de cualquier otra religión o culto que usa el nombre de Cristo, pero predica un mensaje de salvación por esfuerzo humano. El verdadero camino de salvación es a través de la muerte de Cristo en la cruz. Jesús derrotó a Satanás con su sacrificio expiatorio en nombre de los pecadores, y al hacerlo puede ser liberado de ser esclavo de Satanás y sus malos caminos. Renuncia a su pecado y confíe solo en Cristo para su salvación. Si desea hablar con uno de nuestros pastores acerca de su necesidad de salvación, quiero que venga al frente cuando cerremos el servicio. Estaremos aquí, estaremos más contentos de conectar con ustedes. Y si ya usted cree en Cristo, entonces anímese, porque el diablo nunca puede obstaculizar el Evangelio. El Evangelio avanzará a pesar de los intentos de Satanás de tratar de detenerlo. Voy a orar y luego va a venir a cerrarnos en una canción. Y quiero que sepan que Dios va a venir a cerrarnos en una canción porque es nuestra respuesta de adorar a Dios. Por favor, únanse conmigo en esta oración. Padre, en realidad sí oramos de que el Evangelio penetre y continúe. Oramos por cualquier persona que esté dominada por el diablo, por lo maligno, Señor. Oramos que les habla el corazón y que vean que no podemos ganar nuestra salvación, que no es por lo que hagamos, sino por lo que tú hiciste, por tu sacrificio en la cruz. Que sepamos que es solo por Jesucristo, y que si creemos en ti, que nos pongamos la armadura de Dios para poder tener la victoria en contra del diablo. Oramos, Señor, que trabaje en nuestro corazón, que nos ayudes a seguir a Cristo, como lo dijo Pablo, con pureza, en simplicidad, en Dios, en la verdad del Evangelio. Es en tu nombre que oramos. Amén.